El gran problema de Europa es la complacencia con la que esos sectores que se denominan moderados miran a las economías que aumentan los desequilibrios. Todo el mundo está preocupado por el enorme problema fiscal de Francia. El gobierno ha caído. Es evidente que da igual quién venga tras 5 primeros ministros en 2 años, que lo que va a llegar va a ser más de lo mismo, más gasto y más impuestos. Que no hay ningún tipo de voluntad a la hora de reducir los gigantescos problemas generados por el aumento de gasto público. Ahora, ante la evidencia de lo que está ocurriendo en Francia, que el consenso keynesiano aplauda hasta que le sangren las manos a España, que está haciendo todo lo que hizo Francia para llegar a donde ha llegado ahora, aumentar el empleo público, aumentar el gasto público, aumentar los impuestos, generar todavía mayor intervencionismo económico y legislativo. Todo eso lo está haciendo España. Te dicen, no, es que Standard & Poor's ha mejorado la calificación de España, entonces eso es bueno. Que mejore la calificación de España porque las exportaciones son relativamente buenas y el sector privado se está desapalancando, me parece que es extremadamente complaciente, sobre todo ante la evidencia también de que Standard & Poor's tenía a Grecia en nota A con perspectiva estable en el año 2007. Claro, el gran problema de la Unión Europea y de la eurozona es que miran a un problema, el de Francia ahora, miran a un problema, el de Alemania, y en vez de avisar al resto de que no se pueden seguir las mismas recetas para continuar creando constantemente problemas europeos, lo que hacen es aplaudir a los que hacen exactamente lo que hicieron Alemania y Francia para llegar al estancamiento y a un problema de deuda. Alemania se lanza ahora a aumentar el gasto y la deuda haciendo exactamente lo mismo que hizo Francia. Y el problema de Alemania no tiene nada que ver con gasto público, tiene todo que ver con una regulación equivocada, una inmigración equivocada y una política energética equivocada. Es decir, intentar disfrazar los problemas creados por una regulación intervencionista y extractiva con gasto público solamente te lleva a un sitio, que es a la insolvencia. Claro, Grecia era un problema, pero Grecia era rescatable. Francia no es rescatable. Y España está siguiendo todos los puntos que siguió Francia para llegar a donde ha llegado ahora. Y Alemania ahora se ha apuntado a lo mismo. Este es el problema de la Unión Europea. Seguid defendiendo la libertad. Hay momentos en los que hay que reflexionar para ver qué es lo que está ocurriendo en los mercados, qué oportunidades se acercan y qué nubarrones hay, si es que los hay, con los mercados a máximos, el oro a máximos y por lo menos lo que es la percepción por parte de los inversores claramente optimista, pues nada mejor que sentarnos tranquilamente a hablar durante un rato con 2 buenos amigos y 2 expertos de verdad. Diego Parrilla, ¿cómo estás? Muy bien, Diego Parrilla, gracias. gestor en Quadriga y además profesor en el Imperial College. Y Gustavo Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, David. También gestor, experto en mercados bursátiles. Bueno, ¿qué se puede decir de los dos que no sepáis? Y si no lo sabéis, les seguís a los dos, que son 2 cracks. Vamos a empezar por dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos y qué es lo que podemos esperar de cara al futuro inmediato, corto plazo? Diego, si quieres. Bueno, a corto plazo yo creo que hay una serie de fuerzas importantes. Quizás la tecnología y la revolución de la inteligencia artificial es un superciclo. Todavía no queda exactamente claro hasta qué punto va a cambiar el mundo, pero todos sabemos que hay un antes y un después. Y puede que haya ciertos paralelismos con previas revoluciones tecnológicas, en particular pues el .com, en el que vimos pues, una fase 1 en la que esta tecnología digamos, se toma forma, en el que se producen enormes inversiones que generan una capacidad enorme basada en unas expectativas de crecimiento grandes, valoraciones altísimas, y digamos que esto puede llevar, y esta es la pregunta del millón,
a sobrecapacidad, ¿no? Sí. Ocurrió en el .com con la fibra óptica, o sea, con todo lo que era el broadband, el internet y demás, y quizás en esos momentos en el que se produce el milagro, ¿no? Que es que tienes una tecnología, digamos, revolucionaria, un game changer, en gran capacidad. ¿Cuántos ChatGPTs vamos a ver, ¿no? El de Google, el de tal, el de cual. Las expectativas son de que vamos a pagar todo el mundo un montón, y es que quizás estos no sean... o sea, hay muchas preguntas en cuanto a quién va a dominar el mundo y demás, pero hay también ciertas nubes en cuanto a posibles excesos de expectativas. Por otro lado, digamos, claramente las políticas monetarias y fiscales sin límites, y en particular la inflación, en mi opinión, es un problema estructural, y digamos que estamos viendo una dinámica de bancos centrales que, a pesar de estas valoraciones altas, esta situación bastante favorable, están optando por bajar tipos de interés. El mercado de la renta fija te está dando un mensaje claro, y es que no se cree que estas bajadas sean necesariamente sostenibles, y creo que las nubes se presentan con esta inflación y el posible riesgo de crédito con devaluaciones de monedas, que es un poco lo que nos está diciendo el oro y demás. Así que creo que es un momento en la superficie positivo, estable, con muchísima complacencia. Gente como yo, que somos los porteros, los defensas del equipo, estamos siempre un poco atentos, y a mí hay ciertas cosas que me preocupan de esta complacencia posiblemente excesiva. Pero, como he dicho, creo que hay fuerzas muy potentes en ambas direcciones, y a corto plazo es posible que la tendencia alcista siga, pero es peligroso caer en esa complacencia. Nos encontramos, por un lado, con 7 billones de dólares en activos monetarios. Los bancos centrales están bajando tipos a pesar de subir las expectativas de inflación, como ha pasado en Reino Unido, en Canadá. El Banco Central Europeo tiene que buscar una manera de disfrazar los problemas fiscales de Francia. Y las bolsas están a máximos históricos. Sin embargo, cuando ves la dispersión de esos retornos, hay un montón de valores que se han quedado muy rezagados, ¿no? Y a la vez, los bonos soberanos ya dejan de ser el activo de reserva del mundo, Los bonos soberanos ya han pasado de ser el principal activo de reserva en los bancos centrales a que el oro sobrepase al euro y esté a punto de sobrepasar al dólar. ¿Cómo ves tú la cosa? Bueno, el diagnóstico que ha hecho Diego es, como de portero, es magnífico, ¿no? Yo introduciría a Xavi en el centro del campo y optaría por el valor en un ciclo económico tan claro como bien ha definido Diego, ¿no? En el cual la renta fija te está diciendo claramente, sobre todo la tasa libre de riesgo, que prácticamente elimina el riesgo de contraparte, que es, teniendo en cuenta que Estados Unidos es muy difícil que haga default, y centra toda su protección en cómo se va a devaluar la moneda fiat a futuro, y eso es lo que te están cotizando los bonos, no solo de Estados Unidos, los bonos ingleses, ojo, los bonos de Japón. Hemos tenido la yo creo que la peor subasta monetaria en Japón de los últimos 15, 16 años, hace poco, sobre todo en el tramo corto, donde el bid to cover, que es la relación entre los bonos que se emiten y los que se demandan, había pasado de 4 a 2, es decir, por cada 4 demandantes de bonos había 2 en los últimos días, en la última subasta. Y claro, eso le da un poder al bonista de fijar tipos más altos, precisamente para cubrirse con lo que potencialmente no es capaz de descontar o descuenta con bastante riesgo, que es el envejecimiento de la moneda fiat, consecuencia de los déficits estructurales en los cuales están incurriendo todos los estados sin excepción, y esos déficits que por supuesto tienes que financiar con más deuda. Es decir, estamos en un ciclo claro de aceleración de envilecimiento de moneda fiat, que es difícilmente que esto se vaya a corregir en el corto plazo, ¿no? Entonces, como tenemos la versión por el riesgo cotizándote eso, con el oro a la cabeza, que ha sido el primero en cotizarlo, y aquí en este programa lo hemos dicho muchas veces, lo que yo creo que cuenta mucho en la renta variable es el punto de partida, ¿no? Y el punto de partida ahora actual es que los múltiplos están en máximos históricos si tenemos en cuenta todos los ratios que relacionan ellos, el PER de Shiller, el PER esperado con los beneficios futuros, el ratio precio book value, en fin, en general, pues claro, no es lo mismo comprar índices cuando estás cotizando
a 20 veces beneficios, que es caro, pero por lo menos tienes cierto margen de seguridad que comprarlo ya a estos niveles que estamos casi en 25 veces beneficios, ¿no? Y si estamos a 25 veces beneficios, por un lado, ¿no? Pero luego resulta que por sectores hay muchos que están muy por debajo de esos niveles, entonces la pregunta para los dos, ¿dónde invertimos? Bueno, Porque aquí la cuestión el problema de la bolsa, aquí la cuestión no es, aquí como decíamos cuando yo estaba en Citadel, decíamos, aquí solo hay dos cosas que se pueden hacer, o comprar o vender, ¿no? Vamos a empezar por qué no compramos, ¿no? Eso es. Y yo creo que ahí la analogía que estamos hablando, ¿no? De que una cartera de inversión es como un equipo de fútbol, al final, o cualquier otro deporte, por cierto, que es un juego de ataque y defensa, ¿no? El equity sería el delantero, el centrocampista puede ser, pues sí, un Xavi, ¿no? Un crédito, un tal, cierto tipo de equity. El defensa siempre ha sido la renta fija y hay un portero que es activos como la volatilidad, la inflación, el oro, etc. En mi opinión, el problema que tenemos de inflación es estructural. Lo que está describiendo Gustavo quizás es un problema que se acelera en el sentido de que cuando tú estás abusando de tu política fiscal, se está financiando con dinero imprimido y el mercado te está poniendo en cuestión, hay un acrónimo que es el Yield Curve Control, que en mi opinión va a ser el acrónimo más importante en la próxima década. Posiblemente toda la gente que nos escucha conoce el QE, el Quantitative Easing. El Yield Curve Control al final es un mecanismo por el cual si tú el control de la curva de tipos, efectivamente, para los que nos estáis viendo. Efectivamente, que Japón ha sido un ejemplo clave y un poco la salida es lo que les ha creado estos problemas, que al final lo que te dice es que, bueno, me he endeudado demasiado, en parte porque los bancos centrales me han impreso dinero y me lo han regalado, y digamos que esa deuda es insostenible. Cuando empiezan el mercado, los bond vigilantes, ¿no? Famosos, los vigilantes te empiezan a hacer preguntas y ese bono sube, tú cada vez tienes que dedicar más dinero a pagar tu deuda y por lo tanto la única forma, digamos, de evitar esa bancarrota es contener esos tipos. Eso se hace a través de imprimir más dinero y lo que hace es acelerar ese ciclo. Por lo tanto, a largo plazo creo que la inflación es un problema y por tanto podríamos descartar en cierto modo ese valor de la renta fija. Es decir, el bono soberano deja de ser la defensa, deja de defender en tu analogía. Efectivamente, deja de defender y por lo tanto tienes que buscar otras alternativas. Estoy de acuerdo que la bolsa puede estar cara, pero el problema es que no puedes no estar invertido. O sea, a una visión a 5, 10, 15, 20 años, por muy cara que creas que está la vivienda, claro, creo que hay un porcentaje altísimo de probabilidad de que suba, no por sus propios méritos, sino por demérito de la moneda y por un tema de inflación. Por lo tanto, para mí la cartera es una cartera de delanteros con activos reales y ahí incluiría el equity, porque a largo plazo tienes que estar invertido. Todos aquellos banqueros, gente que de forma prudente decide salirse, yo la pregunta que les hago es ¿cuándo vas a volver a entrar? Eso es, claro. ¿Vale? Porque el mercado te saca. Más alto. Por lo tanto, que tienes que volver a romper. Y digamos que esa dilución que se produce con el cash y con la renta fija es un problema. Por lo tanto, yo creo más en una cartera de delanteros y porteros que una cartera necesariamente con mucho defensa. Y claramente el centrocampista tiene mucho valor añadido, pero por lo tanto una cartera de equity ¿Cuál era con el protección. centrocampista que me he olvidado? Bueno, crédito. Ok, pero sí, no. pero Crédito privado. Sí, crédito y activos privados y demás. Por lo tanto, yo creo que la cartera para mí es una cartera de delanteros con activos largos de inflación, real estate, bolsa y porteros. ¿Por qué? Porque van a venir. Van a venir crisis, van a haber problemas y lo que no puedes es que te pille apalancado. La idea de tener porteros es aprovechar esas crisis para, digamos, acumular todavía más delanteros, ¿no? Así que creo que es claro lo que hay que evitar a largo plazo y quizás en cuanto a qué hay que comprar lo veo muy claro a nivel macro. Os dejo a los expertos de bolsa en que decidáis los sectores, ¿no? Pero creo que ahí hay ciclos y hay oportunidades muy buenas. ¿Dónde? A ver, yo coincido con Diego, efectivamente no puedes no estar invertido, porque es el coste de no estar invertido, que es estar invertido en moneda fiat, porque la moneda fiat es adoptar una posición, es la inflación, y esta inflación es aceleradísima, ¿no? O sea, que el coste de oportunidad de la liquidez es alto. Entonces, cuando tenemos costes de oportunidad altos, tenemos que buscar sectores que protejan contra ese coste de oportunidad elevado. Para mí, claramente, aquí hemos hablado, Daniel,
programas anteriores, el año pasado las mineras de oro, ¿no? Eran una gran oportunidad. Las mineras de oro hoy en día son el sector que más sube en el año 2025, con un 100% de rentabilidad en lo que va de año. Mineras que han multiplicado por 2, por 3, ya no ofrecen tanto margen de seguridad. Mineras de plata también, pero claro, está clarísimo y concuerdo con lo que dice Diego, que tienes que tener una cartera petada, perdóname la expresión, de activos reales que te protejan bien contra la inflación. No te hablo de vivienda o activos que sean más ilíquidos, pero por ejemplo la plata ahora está ofreciendo una oportunidad histórica con respecto al oro, porque tiene una divergencia clarísima en 88, hoy en día necesitas 88 onzas de plata para comprar una de oro. Históricamente ha sido de 45 o 50, en un contexto donde la plata, descansa la tesis, es la misma que la del oro. El oro, probablemente estemos al inicio del tercer gran ciclo del oro. O sea, no estamos hablando de que el oro ha subido por casualidad, porque de repente los bancos centrales, que paradójicamente son los propios creadores de la moneda fiat, decidan cubrirse contra ese monstruo que han creado. No, estamos hablando de que el oro está anticipando lo que probablemente vaya a suceder, que es lo que ha dicho Diego, un escenario estructural de inflación, ¿no? Sí, yo creo que ahí, claro, el problema que siempre tienes con la plata es que la plata tiene un uso fundamentalmente industrial. Correcto. Y el oro está subiendo porque los bancos centrales han pasado de tener 0 o 5% de sus activos en oro a tener un poco más, pero claro, si tienen que llegar al 60% que tenían en la época de Bretton Woods, tendrían que multiplicar por 6 o por 7 sus tenencias de oro. Y los bancos centrales no van a comprar plata. Pero es verdad que esas divergencias hay que mirarlas, ¿no? Bueno. Y hablabas tú antes de las mineras de oro y hablabas al principio de value, ¿no? Sí, de sectores de valor. Mineras de oro. De sectores de valor, ¿no? Aparte de las mineras de oro, ¿qué otro? Porque claro, el gran problema de los sectores de valor es que si tenemos una historia de inflación persistente y además bonos soberanos perdiendo rentabilidad real y además ese entorno de destrucción monetaria, los activos de valor suelen hacerlo mal. Bueno, tienes que tener cuidado, claro, porque las empresas... ¿O qué es value, claro? Sí, bueno, value en realidad es todo, ¿no? Bueno, el value es comprar barato, ¿no? O sea, eliminando esa... Bueno, el valor es subjetivo, claro, sí, eso es importante, claro, sí. Sí, el valor es meramente subjetivo, como decía Menger, valor es igual a necesidad insatisfecha, ¿no? Pero si consideramos como necesidad insatisfecha que necesitamos satisfacer en el presente con empresas que puedan generarnos potencial rentabilidad porque sus múltiplos son, concuerdan con el sentido común, no un índice que cotiza 25 veces beneficios te está dando un 4% de rentabilidad anualizada, teniendo en cuenta que la tasa libre de riesgo te está pagando más, pues eso no tiene demasiado sentido cuando el equity a priori pues tiene más riesgo, ¿no? Por diferentes causas. Yo creo que dentro de... lo has definido perfectamente bien, Daniel. Es cierto que un entorno inflacionario puede hacer que dentro del sector value muchas empresas no sean capaces de trasladar inflación de costes a beneficios, con lo cual el crecimiento es nominal y no real, y eso haría que el accionista se empobreciera en términos reales, ¿no? Lo que tienes que buscar son empresas que estén cotizando por debajo de 15 o 10 veces beneficios, es decir, que empresas que literalmente estén pasándolo mal por alguna razón que tú descuentas que es coyuntural, como pasaba en las mineras. Con las mineras de oro, ¿no? Y las mineras de plata también, que han pegado un subidón, pero es que eso lo dijimos aquí en este programa. Todos los que nos seguís lo sabéis, sí, sí. Y ahora yo creo, a ti te gusta mucho el petróleo y a lo mejor me vas a... No, a mí el petróleo no me gusta nada. Es el sector que hay que evitar, que quede claro luego. No. Quería decir que entiendes mucho el petróleo. Pero hay ciertas empresas de productoras de petróleo offshore, bueno, empiezan a cotizar a múltiplos precisamente porque el petróleo está muy bajo y hay mucho riesgo de intervención a futuro que tienen poco sentido, ¿no? Que dices, oye, en cuanto se dispare un poco el petróleo o si estamos barajando un escenario de inflación donde la energía es potencialmente probable que suba, pues estas empresas pueden multiplicar varias veces, ¿no? Yo creo que hay un tema muy interesante en la energía. De hecho, Daniel, hace ya casi 10 años que escribimos el libro juntos, en inglés The Energy World is Flat. La madre de todas las batallas para los que lo queréis en español. Y lo tradujeron al chino también. Y lo tradujeron al chino y al portugués. Sí. Así que quizás yo creo que hay, hablando un poco de energía, inflación y oro y demás, hay una situación coyuntural muy interesante, y es que al final el concepto del aplanamiento energético era, en cierto modo, la globalización del mercado de la energía, ¿no? Hemos visto históricamente
el petróleo, la gente habla de energía y de petróleo de forma indistinta, ¿no? La realidad es que, y si hiciéramos una pregunta a todo el mundo y dijéramos ¿por qué ha tenido el petróleo o la OPEP tanto éxito, ¿no?, durante las últimas 5 décadas? La mayoría de la gente pensaría, bueno, pues ellos controlan la oferta, por lo tanto controlan el precio. Yo consideraría que esto es condición necesaria, pero no suficiente, y el verdadero dominio del petróleo ha sido que tenían un monopolio de la demanda, no solamente un oligopolio de la oferta, es decir, un monopolio de la demanda de transporte. Todos los coches, autobuses, aviones iban con gasolina, diésel, queroseno. Esa dinámica se ha roto porque tenemos coches eléctricos, tenemos tal, y esto se rompió principalmente por el gas natural. Y lo que estamos viendo ahora es un proceso después de un poco como la resaca, digamos, de lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania. Los precios del gas han subido de una forma brutal, se produce una señal de creación de oferta y básicamente está escrito, ¿no?, lo que viene, se ve, y más con Estados Unidos que está abriendo. Por lo tanto, la presión desinflacionista al mundo de la energía viene una vez más por el lado del gas natural, que al final te permite pues, que tus trenes o tus barcos vayan en gas natural y demás. Y esto es malas noticias para el petróleo per se, porque existe esta creencia falsa de más. O bien hay otras tendencias, evidentemente todo lo que es la electricidad y lo que está pasando de consumo en la inteligencia artificial está cambiando la dinámica. La otra cosa que diría, un poco para educar un poco a los que nos escuchan hoy, sobre el riesgo de base que existe entre mineras y oro o productoras de petróleo y petróleo, es que a veces pensamos que es lo mismo, ¿no? Y digamos que hay momentos en los que unos cotizan una prima contra el otro, pero hay que tener un poquito de cuidado con las mineras, en el sentido de que al ser un activo que produce, digamos, hay 3 riesgos, ¿no? Los impuestos, o sea, taxation, la expropiación y la nacionalización. Y cuando un activo es tan estratégico como puede ser el petróleo o el oro, si tú tienes una mina en África o en Canadá, va a haber grandes diferencias en cuanto a si ese oro verdaderamente es tuyo o no. Por lo tanto, ahí creo que hay que distinguir, nosotros un poco distinguimos entre lo que es el oro y las mineras de oro, que no se confundan que son exactamente lo mismo, porque hay una gran parte de eso. Sí, además eso... Y eso pasa lo mismo con eso, recordemos que tú eras el primero que lo decía, acuérdate cuando lo podéis buscar en el programa de diciembre en el que lo explicabas. Yo creo que es muy importante lo que tú acabas de decir. Fíjate, el gas natural está subiendo, pero el gas natural está subiendo a $2,5 por millón de BTU, que es... desde los $12 por millón de BTU donde estaba, que es básicamente el rebote de gato muerto, y el petróleo, cuando escribimos nuestro libro en su momento, que estaba a $84, está a $60 en términos nominales, que como digo, yo he estado 5 veces en la reunión de la OPEP y te presentan siempre el chart de los precios del petróleo en términos reales, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser cauteloso, porque yo siempre digo que una empresa petrolera es una empresa que recibe petróleo a $65 el barril y te los devuelve al accionista a 40, ¿sabes? Es una máquina, las máquinas de destrucción de valor, hay que tener mucho cuidado, sobre todo yo creo que hay un factor que me gustaría hablar con vosotros. Habéis hablado de la cartera como un equipo de fútbol, de la búsqueda de valor, etcétera. El gran problema al que se enfrenta un inversor hoy en día es lo que en Citadel llamábamos calorías vacías. Es cosas que compras y cuando el mercado suben menos y cuando el mercado bajan igual, ¿no? ¿Dónde creéis que están las calorías vacías? Yo creo que esa es la parte más clave, porque claro, la gente no es Warren Buffett, la gente no está recibiendo inflows de capital todo el tiempo, la gente tiene un capital máximo que puede dedicar a invertir y tiene que crear una cartera en donde maximizar rentabilidad, ¿no? Yo quizás, en este concepto, uno de los últimos papers que he escrito se basa en el concepto de rebalancing alpha, que volviendo al equipo sería el valor añadido del equipo. Es decir, cualquiera que sabe algo de deporte sabe que no es la suma de los jugadores lineal, sino que hay un efecto equipo. En este sentido, una de las fuentes de retorno más importantes y menos conocidas es el contraataque. Es decir, tú tienes una cartera bien diversificada, y el concepto de diversificación, que no se confunda con tener muchas cosas.
porque eso te puede derivar en el concepto que llamo yo falsa diversificación. Es decir, tú puedes tener una cartera con un montón de cosas y en la crisis cae todo a la vez. Bueno, pues eso no es una cartera diversificada. Hay que estar incómodo comprando cosas que te generan esa diversificación. Para mí el gran desconocido es cómo combinas ese delantero y ese portero, no porque necesites un portero porque tengas miedo, sino que es un juego de ataque y defensa, y aquí la clave es aprovechar la complacencia de los mercados de bolsa para acumular seguros financieros y aprovechar las crisis para monetizar esos seguros financieros y comprar ese activo barato. Cuando tú analizas esto, hay un retorno que tú puedes generar simplemente, digamos, aprovechándote de esa volatilidad que es enorme potencialmente y muy poco conocido. Porque la gente tiende a pensar de forma muy lineal. Claro. Algo me ha ganado 15, el otro me perdió 5, por lo tanto gané 10. No entiende necesariamente ese efecto compuesto. Por lo tanto, creo que hay que usar esas calorías en activos que te van a posicionar, en mi opinión, estructuralmente con inflación y aprovechando la complacencia del mercado. De ahí viene el concepto de burbuja antiburbuja, de mi segundo libro, que al final es decir, oye, yo no tengo una bola de cristal. Claro. No sé lo que va a pasar. No tienes por qué. Lo único que no sé, deberías tenerla. No, de hecho yo no creo en bolas de cristal y los expertos... No, no. Claro. De hecho, al revés. Lo que dices es, mira, yo no sé lo que va a pasar. Lo único que sé es que hay creencias falsas, el mercado de momentos tiene exuberancia y complacencia excesiva, Claro. y hay momentos de pánico. Y si tú eres capaz de construir esas carteras, que es un poco lo que intentamos nosotros, combinar estos activos en uno, tienes un equipo muy equilibrado. De forma que, como digo yo siempre, tú tienes una línea azul de delantero, una línea amarilla de portero. Si tú los tienes ahí, ves amarillo y azul, pero cuando los juntas, tienes un verde que es mucho más fácil para los clientes y para los inversores entender esa cartera como conjunto, como línea verde, que no como equipo separado. Porque si no, al final acabas vendiendo la línea amarilla en el peor momento, acabas cayendo en el pánico y comprando el azul arriba. Por lo tanto, esto es un trabajo de equipo y hay que hacerlo, en mi opinión, de esta forma. Por lo tanto, hay esas calorías, digamos, posiblemente, ya hemos hablado de la renta fija, creo que tiene una labor, pero hay que tener muy en cuenta esa diversificación y esa verdadera diversificación y no caer en el riesgo de falsa diversificación. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo, fíjate que hay que también distinguir un poco los índices, ¿no? Estamos hablando del Standard & Poor's 500, pero del Standard & Poor's 500 suben 9 empresas, ¿no? Por eso lo digo. Es que, claro, por eso lo decía yo. por eso, Dicen, ¿qué caro está el Standard & Poor's? Digo, hombre, qué caras están ni siquiera 9, qué caras están 6. Pero ¿verdad? es importante, Daniel, señalar que si coges el Standard & Poor's 490 y quitas esas 10 compañías, desde el año 2022 está plano. O sea, en realidad, valor hay. Lo que pasa es que el dinero, digamos que hay una parte importantísima de Fear of Missing Out o de FOMO que se ha ido a financiar todo el tema de la inteligencia artificial. Y los ETFs, ¿no? Y los ETFs. Claro, que al final lo que compras es el balance, como decías tú, del... Pero que es papel, o sea, al final Sí, claro, es un riesgo de contraparte importante. Y lo que estamos viendo ahí es que, ¿qué pasa con el resto? Porque hay el sector industrial, las papeleras, el automotive, que yo sé que es peligroso, pero vamos a ver, si tú quieres hallar valor, tienes que comprar algo que coyunturalmente está pasando por algún problema, si no, no lo vas a encontrar barato. Claro, no, y desde luego también yo creo que la gente tiene que ser consciente de que esos sectores muy penalizados tienen rebotes y que no te tienes que casar con ellos. Claro. Que os hablábamos de la... Sí, oye, pues efectivamente, puedes mirar sectores en momentos, pero no tienes que quedarte allí toda la vida. Esas son empresas que efectivamente a largo plazo probablemente no te den un gran valor, ni te den ningún valor probablemente, pero que pueden tener rebotes del 60-70. Sobre todo es un tema de creencias. Yo creo que la idea de asociar a alguien que esté pasando problemas, está pasando problemas por algo, ¿no? Pero yo creo que sobre todo es encontrar la clave de las burbujas y las antiburbujas es encontrar las creencias falsas. Sí. Es decir, cuando el mercado está convencido de que el ladrillo nunca cae y no hay riesgo y tal, o los CDOs en el 2008, todas las crisis suelen producirse por una creencia falsa, ¿vale? Y son oportunidades en las dos direcciones. Es decir, y ahora podríamos pensar, ¿no? De hecho, Nvidia, los problemillas que tuvo cuando salió DeepSeek, que ahora ha rebotado de otra forma, sinceramente, en ese momento tú te planteabas y decías, a ver, resulta que había una serie de creencias que decían, somos los únicos que podemos hacer esto. Hay demanda infinita, tenemos márgenes infinitos, se producen ciertas creencias que el tiempo dirá si son verdaderas o no, pero en el momento que el mercado
digamos, las desmonta, total o parcialmente, se te cae el chiringuito, ¿no? Entonces, yo creo que en esta búsqueda de valor, quizás hay mucha gente, expertos, pues médicos, hay gente en diferentes mundos, que dicen, esto no tiene ningún sentido. El mercado considera que esta tecnología está muerta o no. Al revés, esta tecnología nadie le da valor y van a ser los disruptores. Así que yo creo que es un mundo con oportunidades enormes. Sí, pero estoy de acuerdo contigo, pero la narrativa actual es... ¿Cuál es la narrativa actual? Porque lo has dicho tú antes, Diego, el paralelismo con el año 2000 es clarísimo. Es decir, salvaguardando las distancias, en el año 2000, yo recuerdo que estaba en la universidad, hablábamos de las .com, hay que comprar terras, etcétera, etcétera. Es verdad que allí estaba clara la burbuja, aunque no, el mercado no la tenía clara, porque si no, no se hubiera formado, ¿no? A priori. ¿Sabes qué pasó en el año 2000? Pues pinchó la burbuja y el Nasdaq se tiró 12 años, me parece, o cayó un 80%, y 12 años, el que entró en el año 2000 para recuperar lo invertido en 2011, 2012, ¿no? El Standard & Poor's 500 permaneció plano toda la década y algunos activos como el oro multiplicaron por 6, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que dices es, bueno, tenemos que anticiparnos a algo que sabes perfectamente que no se está cotizando por alguna razón, y yo creo que el problema está en que los bancos centrales, desde Alan Greenspan, el único banquero central que fue capaz de revalorizar el dólar anteponiendo la responsabilidad al populismo electoral, fue Volcker, porque no le quedaban más remedio, pero el resto de banqueros centrales, Bernanke, Alan Greenspan, que se consideraban liberales, lo único que han hecho ha sido helicóptero monetario. Y son los inicios de las grandes burbujas y los grandes ciclos del oro, vienen por mantener tipos de interés ultralaxos. De hecho, Hayek en 1920 avisaba de que después de la gran inflación, de todo lo bien que íbamos en el año 20, vendría la gran deflación, cuando economistas como Keynes, el propio Fisher, decían, no, esto va a seguir tirando, estamos en una exuberancia que es racional, no irracional. Eso está volviendo a pasar ahora, en términos relativos. No puede ser que el Standard & Poor's 500 lleve desde el año 2009 dando en promedio un 17% anual, desde los mínimos del año 2009, que marcó los 670 puntos, hasta los 6.700 actuales. Hacer un por 10 en 15 años significa multiplicar tu patrimonio cada 3 años y medio, cada 4 por 2. Eso no tiene ningún sentido. Bueno, yo creo que la diferencia ahí está en 100 billones de dólares de deuda. Sí, ese es el sentido. Claro, Ese es el sentido. No, claro, efectivamente, si tú lo pones en términos nominales, efectivamente no tiene sentido hasta que lo pones en términos reales, y ves que, claro, efectivamente, pues desde el año 2001 es todo el mercado financiero lo que está realmente descontando es la destrucción del poder adquisitivo de las monedas y el aumento constante del endeudamiento. ¿Por qué? Porque el mercado, claro, con Volcker dijo, uy, hay que ver este señor que nos sube los tipos de interés y nos reduce la liquidez para que el gobierno gaste mucho menos y se endeude mucho menos. ¿Dónde está ese señor? Eso es, aquí, en estos 3 sitios. Es decir, yo creo que tenemos que ser conscientes de eso. La otra cosa que yo creo que es muy importante, por las narrativas. La burbuja.com pincha porque saltan 1, 2, 3 fraudes. Fraudes, no excesos de valoración, fraudes de contabilidad completos, ¿no? Sí, o sea, lo que es el momento en el que las burbujas explotan no es, o sea, claramente hay unos catalizadores, pero yo creo que aquí, dentro de esta dinámica que estamos de acuerdo de impresión de dinero, abuso monetario y fiscal, la tecnología, ¿no? Tanto el .com como el tema de la energía, como lo que está pasando, al final son revoluciones de productividad. Yo creo que el punto clave es que los humanos tendemos a pensar de una forma muy lineal, ¿no? Claro. Entonces, hoy estamos aquí, la demanda va a crecer de forma lineal, evidentemente que Google y no sé qué van a dominar el mundo, y es una línea y una tendencia muy complicada. Lo que hemos visto muchísimas veces es que estas tecnologías abren oportunidades y digamos que el aplanamiento del mundo es conseguir que una tecnología game changer, al final lo que hizo la burbuja no es más que acelerar
el proceso. Es decir, lo que hubiera tardado a lo mejor 10 años en cablear los océanos con fibra óptica, Claro. se hizo en un año, porque los retornos esperados eran brutales. Cuando tú generas tal capacidad, digamos, lo que ocurrió es que un contable Claro. en India pues podía hacer las cuentas a alguien en California, ¿no? Y el mundo se aplanó. En ese sentido, bueno, pues yo conozco en mi entorno pues, el primer solopreneur, una persona que ha creado una empresa de 1.000 millones, ¿no? Claro. Y eso viene, es decir, la capacidad de tener ahora una tecnología que te permite generar esas ideas y digamos que el poder y la oportunidad es brutal. Por lo tanto, creo que volvemos un poco para cerrar el círculo de la conversación con la que empezamos. La tecnología está creando esta serie de fuerzas alcistas, muy difícil de descontar exactamente quiénes van a ser los ganadores y perdedores, pero hay mucha complacencia en ciertos sectores, hay muchas oportunidades que están surgiendo y dentro de todo esto, esta bonanza la aprovechan los bancos centrales y los gobiernos en particular para abusar y, digamos, generar lo que digo yo siempre, somos ranas en un caldo monetario, ¿no? En el que con una inflación baja no eres consciente y te quedas en ese caldo que te va diluyendo, pero cuando la inflación sube de forma notable empezamos a saltar. Y esa es un poco la dinámica y el miedo de... Gustavo, minuto de oro. ¿Cómo cerramos esto para que el inversor esté preparado y se prepare en los próximos meses? Muchas gracias, Daniel, por darme a mí este minuto de gloria. Yo creo que, bueno, voy a ser muy breve. Para mí, el oro, a pesar de que haya subido mucho, está al inicio de una fase alcista que probablemente sea el tercer gran ciclo del oro y que guarda muchos paralelismos con la época de esta inflación que vimos en el primer gran ciclo del oro, donde había un exceso de complacencia en los mercados, donde los tipos de interés también estaban muy bajos y donde la creación de oferta monetaria era progresiva, ¿no? Entonces, aunque muchos piensen que ha subido demasiado porque ha multiplicado por 2 desde los $1.650 que teníamos hace 2 años o 3, creo que su potencial alcista sigue siendo muy importante y además es un gran protector, una gran vacuna contra el sistema, ¿no? Oro, empresas donde se vea valor y que puedas monitorizar cómo se va generando, evitar la deuda soberana y... deuda soberana a largo plazo, pero sí que podrías jugar un TLT o un Treasury non-10, lo que es duración en el estricto corto plazo para aprovechar esa potencial rebaja de tipos de interés o incluso refugio. Claro. Es una liquidez remunerada que te puede ser interesante a estos precios, ¿no? Claro. Se van a bajar los tipos de interés, seguro, eso lo tenemos claro los tres. Oye, qué maravilla esto de poder charlar tranquilamente con dos personas no solamente inteligentes, sino brillantes. Este vídeo véanlo con tranquilidad y lo saborean, porque además tienen que ver los vídeos anteriores que hicimos con ambos para saber que están tratando con gente que realmente sabe. Muchísimas gracias a los dos, un fuerte abrazo. A vosotros. Gracias, Daniel. Muy buenas, Daniel. Hoy para Amonia Markets quiero hablaros de los últimos datos que ha sacado la agencia tributaria, que se han publicado este día, el viernes pasado, día 12, y en el cual, bueno, pues vienen enormes sorpresas en cuanto a la recaudación, porque desde luego lo que está pasando en este país con la recaudación no tiene nombre ni apellido. Vamos a ver, la agencia tributaria en el mes de julio ha recaudado 47.500 millones de euros, un 13,5% más que en el mes de julio del año pasado. Esto viene fundamentalmente de una subida de casi el 18%, pero casi el 20%, un 19,7% del IRPF. La recaudación del IRPF nunca se había llegado en un solo mes a 31.000 millones de euros. Esto es una locura. ¿Y qué está pasando? Ya lo sabes, lo has contado muchas veces, pero conviene recordárselo a todos tus espectadores, y es que el hecho de no deflactar el IRPF significa que toda subida de ingresos implica más retención y sobre todo se puede llegar a duplicar si te subes de baremo de retención. Es más, por si acaso alguno se ha olvidado. Es decir, de cada euro que le están subiendo, 57 céntimos se los queda el Estado. Es decir, si a usted le han subido 100.000 euros sus ingresos, que sepan
que 570 se le van en impuestos y solo recibe usted 430 euros disponibles para gastar. Pero es que, claro, no solamente ha subido eso, ha subido la recaudación del IVA en un 5,6, pero es que además, lo que es en su conjunto, en los 7 primeros meses del año llevamos acumulados 183.000 millones de recaudación, que supone un 10,9, casi un 11%. Es que han recaudado una auténtica locura, 91.000 millones en IRPF. Pero es que, claro, si le añades lo que han recaudado, por ejemplo, en todo el impuesto de hidrocarburos, 7.250 millones, en el impuesto a la electricidad, 1.100 millones, el primas de seguros, 1.650 millones, y así podríamos ir. Esto es un permanente desideratum de ingresos. Si dividiésemos todo lo que se ha pagado en estos momentos por impuestos directos e indirectos entre el número de hogares, estaríamos hablando de más de 9.000 euros por hogar que nos han retenido a cada uno de nosotros. Así que un hogar de una sola persona, 9.000, ya sé que no es una media muy absurda, pero en cualquier caso, la media de 3 personas por hogar, que es lo que en estos momentos hay aproximadamente en España, significa que han pagado 3.000 euros de media por hogar. Esto se lo están pasando pipa a los señores de Hacienda, pero lo malo de ello es que si por lo menos este dinero sirviese para tener mejores infraestructuras en carreteras, venimos de vacaciones y han visto cómo están las carreteras, o en trenes donde se paran todas las semanas, tenemos problemas en los trenes, o si por lo menos tuviésemos la posibilidad de poder decir, hombre, es que hay un plan de viviendas que nos va a arreglar, pero no, es que encima nos hemos tenido que endeudar en 70.000 millones de euros porque la fiesta, a pesar de los ingresos, no da, porque los gastos son una auténtica barbaridad. Algún día habrá que hablar muy en serio de qué está pasando con el gasto público en nuestro país. En cualquier caso, hoy concentrémonos la idea, récord en la recaudación de Hacienda. Hacienda parece un caballo desbocado. Nos vemos en el próximo vídeo, Daniel. Entramos con los gráficos de la semana y empezamos con la evidencia del fracaso del presupuesto socialista en Reino Unido. La economía británica entra en estancamiento y, además de estar en estancamiento, lo que se teme es que ante la evidencia del fracaso del presupuesto socialista de Rachel Reeves y Keir Starmer, que lo que quieran es en el próximo presupuesto subir todavía más los impuestos. Lo que se ha demostrado además es algo peligrosísimo. La economía del Reino Unido está en estancamiento y el segundo factor más importante de elemento positivo es el consumo público. La economía del Reino Unido, que podía ser uno de los líderes de la OCDE, está en una situación absolutamente devastada por culpa de la combinación de gobiernos conservadores que se comportaron como socialistas y ahora de un gobierno socialista que lo que está literalmente es expulsando la inversión en todo el país. Vamos al siguiente gráfico. Efectivamente, aquí lo podéis ver. La evidencia empírica de un bono que no para de bajar en cuanto a precios, subir en cuanto a rentabilidad exigida, el de Reino Unido, a pesar de que el Banco Central, el Banco de Inglaterra, está bajando los tipos, mis queridos amigos. Ojo con todo esto, porque lo que demuestra es que esa subida prácticamente constante con pequeños dientes de sierra le está reflejando el creciente nivel de insolvencia del gobierno británico. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico lo que podéis ver es algo que me parece esencial.
¿Cuántas veces habéis escuchado en los últimos años que Estados Unidos, la deuda de Estados Unidos? Bueno, aquí podéis ver cómo la deuda de Estados Unidos ha bajado en cuanto a rentabilidad exigida, mientras que la rentabilidad exigida de los bonos de Reino Unido, de Japón, de Francia continúa subiendo. Es decir, efectivamente, Estados Unidos tiene un problema de deuda, nadie lo duda. Estados Unidos está reduciendo el déficit en cualquier caso, pero la evidencia es que el problema de deuda de verdad está en Francia, está en Reino Unido y está en Japón. Es decir, que la moneda fiduciaria, lo que es el entorno monetario, lo que está reflejando es que los problemas de insolvencia son mucho mayores en Reino Unido, en Francia o en Japón. ¿Por qué? Porque la punta del iceberg es la deuda emitida, pero lo que importa del resto del iceberg es la cantidad de pasivos financiados, no. Pasivos no financiados, pero comprometidos de estos países, que son brutales. En el caso de Francia, alrededor de un 300% del Producto Interior Bruto. En el caso de Reino Unido, cerca de esa cifra. Vamos al siguiente gráfico. Aquí podemos ver otro elemento esencial de los últimos meses, que es el tema del empleo y la inflación en Estados Unidos. Bueno, ya sabemos que la Reserva Federal ha incumplido su mandato. Ha incumplido su mandato y no se ha leído su propio libro beige, que ya en marzo alertaba sobre la ralentización del empleo y en abril lo decía de manera inequívoca. Ha incumplido su mandato con respecto a la inflación porque se vuelve a demostrar que no hay ninguna presión inflacionaria por los aranceles. Los datos de inflación que se han publicado nos muestran que el nivel de inflación es muchísimo más contenido de lo que nos intentaban decir. Claro, ahora están cambiando de narrativa. Te dicen, no, hombre, es que hay que esperar, hay que esperar. No, esta gente decía que la inflación iba a subir entre 1 y 2 puntos por el efecto de los aranceles simplemente con anunciarlos. La evidencia es exactamente la contraria. Vamos al siguiente gráfico. Aquí podemos ver algo que nos está demostrando esa destrucción monetaria de la que hablaba yo anteriormente. El oro se dispara mientras la deuda soberana muestra rentabilidades negativas desde hace 5 años. Estamos hablando de que el supuesto activo de menor riesgo, la deuda soberana, baja, mientras que el oro sube. ¿Qué es lo que refleja? Lo que refleja es que los gobiernos han sobrepasado todos los límites en cuanto a su capacidad de emitir deuda y que la insolvencia de los emisores es ya absolutamente incontestable. Vamos al siguiente gráfico. Aquí podemos ver algo que me parece muy importante. Estamos viviendo una expansión económica en muchos países desarrollados sin empleo. En el caso de Canadá, de Reino Unido, etcétera, lo que hemos visto es cómo el empleo se está ralentizando de manera muy significativa, a pesar de una expansión, como muestra JP Morgan en este gráfico, a pesar de una expansión significativa. ¿Eso qué significa? Lo que significa básicamente es que las empresas están siendo destruidas a través de la fiscalidad y de una política monetaria completamente equivocada. Y por lo tanto, la capacidad de creación de empleo es menor. Es decir, los bancos centrales se equivocaron generando inflación y ahora con unos tipos que empiezan a bajar, pero claro, ya han hecho un daño muy importante en el sector productivo. Vamos al siguiente gráfico. ¡Ay, China! China, no nos olvidemos de China porque la ralentización de China es tan evidente que aunque maquillen los datos oficiales, no paran de salir datos que nos reflejan que no es una economía que está creciendo al 5%. La caída de la financiación al sector privado, la caída de la financiación a las empresas y a las familias, más los datos de caída de la inversión en términos reales, que se ha quedado completamente plana en términos nominales. Los datos también de empleo, en los que el desempleo ha dejado de mostrar movimientos simplemente por ese maquillaje estadístico. China va mal, no está yendo bien. Y lo que están pidiendo son más estímulos públicos. Y los estímulos públicos son precisamente la razón por la que China va mal. Ay, mis queridos amigos, el keynesianismo siempre fracasa. No lo olvidéis y ya sabéis lo que tenéis que hacer.
seguir defendiendo la libertad.